la Ciudad de México ahora para saludar a mi querido amigo, el maestro Carlos Flores Rico. Carlos, saludos. ¿Qué tal, mi querido Polo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre. Hoy ha sido difícil la comunicación, 2 veces o 3 se nos ha cortado, pero estamos a la orden. Gracias, Carlos. ¿Qué hacemos con el INE? Ni fu ni fa. Fíjate que qué bueno que comentas el tema, porque yo quería plantear hoy 3 temas, o tres asuntos, más que 3 temas, 3 asuntos. Sí. Uno de ellos es algo que no había ocurrido en mucho tiempo y que ahora está ocurriendo en este mes de julio que termina. Hay una medición diaria, pero se hace semanalmente, de lo que es la aprobación de gobierno del presidente López Obrador. Y como cada semana, nuestro amigo Roy Campos, a través de la empresa Mitofsky, nos publica y nos envía la medida de la popularidad, que en realidad es la aprobación del presidente. Y resulta que en todo lo que va del 2023, es la primera vez que en un mes el presidente pierde puntos. Si ves la calificación de principios de mes, el presidente tenía un nivel bastante estándar, digamos, de 61 puntos, 61%. Un nivel bastante alto para lo que sabemos y calificamos del gobierno, pero es un nivel, digamos, más o menos que se ha mantenido durante bastantes meses. Y el día sábado, efectivamente, se publica que el presidente tiene 57, es decir, ha bajado 4 puntos en tan solo un mes. Quizás no sea relevante para muchos de nosotros que no estamos familiarizados, pero para los que han seguido la calificación del presidente es un verdadero escalón hacia abajo, porque el presidente nunca ha bajado más de 1 o 2 puntos en un mes, y ahora de un jalón en 30 días reduce su aprobación de gobierno en 4 puntos. Este es un primer dato que te quiero dejar aquí en el tintero para seguir los otros 2 y luego juntarlos. El segundo dato lo publica nuestro amigo, hijo de María de las Heras, Rodrigo Galván, en una encuesta nacional que publicó el viernes, en donde observamos que a un mes, o mejor dicho, durante un mes de pre-campaña anticipada que tienen los aspirantes de Morena y sus partidos aliados del gobierno, y por su parte, y por la otra parte, los aspirantes agrupados en lo que se llama el Frente Amplio por México, durante un mes, fíjate bien lo que te voy a decir, mi querido Polo, sí, durante un mes no se registran avances, salvo en un caso que ahorita te comentaré, en lo general, ni en la identificación del nombre por parte de los entrevistados, ni en la preferencia de los mismos, ni tampoco en la tabla de posiciones dentro de los mismos. Es decir, sigue siendo exactamente lo mismo que estuvo está observado al principio de la precampaña. Al final de este mes no ha habido movimiento alguno. Es decir, tantos millones de pesos, tantos espectaculares, tantos anuncios en los autobuses, tantas y tantas publicaciones y publicidad exterior, bardas y todo lo que te puedas imaginar, para absolutamente nada, mi querido Polo. Es decir, como iniciaron, están terminando el mes, exactamente igual. Esta es una segunda dato que te quiero comentar, que hay una excepción ahí, la irrupción de la señora Gálvez de parte del grupo de los candidatos aspirantes del grupo Frente Amplio. Sí se movió, pero no se movió como uno imaginaría por el momentum que se vio en esos 4 o 5 días posteriores a su rechazo en Palacio Nacional, que después ya se estabilizó y prácticamente se mantiene igual. Es decir, la lección es que tampoco hay movimiento relevante en cuanto a esos movimientos al interior de cada una de las preferencias. Y tercer asunto dentro de ese segundo tema,
es que tampoco se ha movido la preferencia de los electores respecto de ninguno de los dos grupos políticos. Ni ha aumentado la preferencia en favor del partido del gobierno y sus aliados, ni ha aumentado la preferencia de los opositores en favor de Va por México y sus aliados. Es decir, tampoco se ha visto movimiento según esta encuesta nacional domiciliaria de Rodrigo Galván de las Heras. Tercer movimiento o tercer comentario. Se ha publicado por obligación de la ley una encuesta muy importante que recomiendo que todo el mundo que tenga interés en estos asuntos la pueda leer, o por lo menos leer el resumen de 30 cuartillas. El reporte es muy amplio. Lo que se llama la ENIG, o sea, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos. Es una encuesta muy grande. Para darte una idea, las encuestas que hacemos o que se hacen para efectos políticos, como las que estamos comentando, pues son de 1,500, 1,200, 1,000 entrevistados, etcétera, etcétera. Estas encuestas oficiales como la ENOE, que es de 60,000 cuestionarios, o esta encuesta de ingreso-gasto, también es de muchos miles de entrevistados, es tan cara y tan amplia que solo se hace cada 2 años. Y se publica en este mes de julio, porque a partir de ella, mi querido Polo, se hace lo que se llama la medición de la pobreza, que también es cada 2 años. Sí. Ahora esta encuesta se levantó hasta lo que se publicó este viernes pasado, abarca lo que ha pasado en los 2 años anteriores, es decir, del 20 al 22. Es una encuesta muy grande, tan grande, que solo se hace así y se publica prácticamente 5 o 6 meses después de que se aplicó y se analizó y se digamos, se clasificó. Y en 2 semanas más tendremos la medición de la pobreza. Pero bueno, la información que ya se publicó de la ENIG, o sea, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, que es la que mide cómo vamos en cuanto al en cuanto al ingreso de la familia y en cuanto al gasto de la familia, y pudiéramos decir de ahí cómo va la situación del país en todo lo material que se refiere a las familias, pues tengo que decirte con mucha tristeza lo siguiente. Número 1, se nota que hay un aumento en la cobertura de los programas sociales del presidente y que ahora, en lugar de 31% de los ciudadanos, de las familias mexicanas, 31% de las familias, ahora subió, esto fue en el 2020, ahora subió a 34%. Es decir, hay un aumento de 3% en la cobertura de los programas sociales del presidente. ¿Pero qué te crees o qué te imaginas? Pues nada, que nos han aumentado la dotación de programas sociales a las familias mexicanas, pero que se ha repartido muy mal. O sea, no ha mejorado la situación, porque resulta, mi querido pueblo, como ya lo hemos advertido en algunas otras ocasiones, que el aumento que el presidente de la República da a los programas sociales se ha repartido con una fórmula que es errática y que mejora más a los que más tienen y trata mal a los que menos tienen. Es decir, hay más dinero repartido, pero menos justiciero es ese reparto. Por lo tanto, la noticia buena acaba diluyéndose en una situación adversa. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque primero que nada, los ingresos de los mexicanos se siguen polarizando. Es decir, hay una parte muy pequeña de los mexicanos que gana prácticamente todo y una parte muy amplia de los mexicanos que gana prácticamente poco o nada. Y así tenemos que el análisis que la encuesta nos indica, dice, hay más ayuda de la República, de los gastos oficiales hacia los mexicanos, pero hay mucho más falla en la distribución porque el presidente no hace lo que prometió de primero a los pobres, sino que con el sistema que trae le da igual a todos, a los que tienen y a los que no tienen, y entonces beneficia más a los que ya tienen y beneficia menos a los que no tienen. Por lo tanto, la noticia buena acaba siendo mala. Pero eso es un solo aspecto.
El otro aspecto es que efectivamente mejora un poquitito, prácticamente no se nota el nivel de igualdad o baja un poquito la desigualdad, de tal grado que es imperceptible, pero adivina, no baja el nivel de desigualdad porque hayan subido los pobres, sino porque la clase media bajó y por lo tanto se hacen menos desiguales, pero menos desiguales en la carencia. Es decir, la noticia buena otra vez se vuelve mala porque acaba siendo una distribución injusta. Y tercer lugar, mi querido Polo, para que nos quede claro para dónde va la cosa, es que pese a los esfuerzos fiscales que se hacen por parte del gobierno para que la gente pueda tener un poquito mejor situación, no se logra. Y no se logra porque los programas que el presidente está aumentando son programas muy desiguales, como es el de adultos mayores. Ha gastado mucho más dinero porque se ha aumentado bastante la pensión de adultos mayores, lo cual es muy bueno para los que no tienen dinero, pero lo cual es muy malo para los que les llega y no tienen necesidad de dicha pensión. Y entonces el esfuerzo tan grande que significa ese programa acaba siendo, por andar de igualados, tratando igual a los desiguales, acaba tratando muy mal a los que menos tienen. Y la otra es que la otra parte de los programas sociales que el presidente impulsa con mucho esfuerzo no han aumentado los montos ni las coberturas, sino al contrario, se han rebajado para poder cumplir con la pensión de adultos mayores. Así que los programas de becas relativamente y cuantitativamente han reducido su alcance, su proyecto y su cobertura, y tenemos entonces que tenemos un gasto enorme, no siempre igualitario ni justiciero, con los adultos mayores que reciben la pensión no por necesitarla, sino por cumplir años, y los jóvenes que están sufriendo la economía y la desigualdad tienen más corto su horizonte porque no alcanza el dinero para cubrir un aumento prolongado o al ritmo del crecimiento de la población de la juventud mexicana. Esos tres elementos, ahora sí juntos, podemos decir, mi querido Polo, que te hablan de dos cosas. La primera es que los cambios políticos no son fáciles de que sean percibidos por la ciudadanía, a pesar del enorme esfuerzo de propaganda diaria que reciben. Y segundo, que los cambios sociales en las condiciones económicas de las personas tardan muchos años, pero muchos años en fructificar, y tardarán más si las políticas sociales que aplicamos no son progresivas, es decir, darle más al que menos tiene, sino igualitarias, darle igual a todos por parejo, cuando unos tienen más y otros tienen menos. Y esa es la lección, mi querido Polo, de esta semana para mis amigos de Factor Radio. Oye, pues cómo te agradezco de verdad estos apuntes, Carlos, porque, pues digo, queda en evidencia que el tema de erradicar la pobreza y el estandarte guión de la 4T desde campaña de que primero los pobres, pues se quedó en eso, en retórica, ¿no? Sí, fíjate, mi querido Polo, hasta ahorita esa es la terrible conclusión y lamentablemente pues parece que seguirá. En un par de semanas más, mi querido Polo, se cierra el ciclo de información social importante porque se va a publicar por parte del Coneval, o sea, del Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales, el Coneval, se va a publicar la medición de la pobreza, que ese es un aspecto ya de lo que significa la ENIG o la Encuesta Nacional sí. de Ingresos y Egresos. Resulta que en dos semanas más se va a publicar y ahí veremos si la pobreza se logró reducir un poco, como pudiera uno pensar con lo que acaba de decirte, que creció el ingreso, o la verdad la pobreza siguió igual, o peor, la pobreza aumentó. Yo me voy a reservar, no pasa nada si me espero 2 semanas, para decirte algo que seguramente va a ocurrir, pero me espero a que lleguen esos resultados, porque entre 18 y 20 la pobreza aumentó en 4 millones de personas, y luego de 20 a 22 con la pandemia en medio, pues ni platicamos. Aún así, pese a la ya sabida recuperación económica de este último año 23, por asuntos de que se reactivó la economía, pero es altamente probable, mi querido Polo, altamente probable que la pobreza no haya cedido un milímetro, o inclusive
que haya aumentado. Sí, me queda claro. Carlos, te mando un abrazotote y te agradezco la posibilidad de escucharte y de estar cabalmente informados. Gracias, Carlos. Órale, un abrazo, Polo.